Me presento brevemente. Mi nombre es María, soy una becaria de Ca' Foscari y voy a continuar hoy presentándoos todo lo que significa ser un estudiante en Ca' Foscari y todas las oportunidades que tenéis al venir a estudiar a nuestra universidad en Venecia. Como bien ha dicho Santiago, este es el segundo de una serie de webinars. Faltarían otros dos que ocurrirán en febrero. Recibiréis toda la información, como bien ha explicado, pero solo para que lo sepáis, un pequeño spoiler, son el 11 y el 18 de febrero, así que apuntaos esa fecha en el calendario. Y sin más dilación, comparto con vosotros mi pantalla y empezamos. Hoy en concreto vamos a hablar sobre todo lo que necesitáis para uniros. Voy a explicaros paso por paso qué es todo lo que tenéis que hacer para enviar vuestra candidatura a nuestra universidad en Ca' Foscari. Como pequeño resumen, en el seminario anterior que tuvimos en noviembre, hablamos sobre las raíces de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, qué es lo que significa y lo que implica estudiar en Italia y sobre todo estudiar en nuestra universidad, cuáles son los programas que ofrece nuestra universidad, las sedes universitarias, los servicios y las oportunidades para los y las estudiantes, qué es lo que profundizaremos en el siguiente webinar, cómo es vivir en Venecia, las cuotas, becas, el coste de la vida y los requisitos de admisión. Pues tenéis una grabación de ese webinar en YouTube en Aula Italia, así que si os interesa y no pudisteis venir, podéis ir ahí a ver de lo que hablé. Lo que vamos a tratar hoy es nuestra plataforma de admisiones en línea que se llama apply.unive.it. Aquí es donde enviaréis vuestra candidatura y donde tendréis que seguir los pasos que os voy a explicar a continuación. Todos los estudiantes, ya sean europeos o no europeos, que tengan una titulación internacional, tienen que enviar sus documentos a través de esta plataforma. Básicamente, lo que ocurrirá es que se solicita una evaluación preliminar de vuestra documentación para ver si poseéis todo lo necesario para convertiros en estudiantes en Ca' Foscari de acuerdo con las reglas universitarias y las reglas italianas. Una vez que se ha completado el proceso y habéis enviado vuestra candidatura, se os informará sobre el resultado de la solicitud a través del correo electrónico que habéis utilizado para registraros. Aquí podéis ver brevemente cómo es esta plataforma, pero no os preocupéis que ahora vamos a ir paso por paso con todo lo que podéis ver. Lo primero de todo es que cuando accedáis a ella, a apply.unive.it, os va a aparecer este recuadro que veis en pantalla con confirmar vuestra nacionalidad. Es muy importante que la seleccionéis correctamente porque el coste de las cuotas universitarias y las rondas de admisión, es decir, los diferentes momentos en el año en el que podéis enviar vuestra candidatura, cambian en base a esto. Así que es muy importante que desde el primer momento vosotros seleccionéis la nacionalidad indicada y adecuada en vuestro caso en específico. Es importante que tengáis en cuenta que si tenéis una doble nacionalidad, que puede ser no europea y europea, deberéis dar prioridad a esa europea porque os da ventajas, como puede ser tener más tiempo para enviar vuestras candidaturas, es decir, tener acceso a más rondas de admisión, aunque también tiene una pequeña desventaja y es que las cuotas para los estudiantes europeos son más altas que para los no europeos. Así que bueno, es una decisión que tenéis que tomar, pero para que lo sepáis. Eh, una vez que hayáis seleccionado vuestra nacionalidad correctamente, tenéis que preguntaros a qué categoría pertenecéis. Como podéis ver en la imagen, aquí tenéis un botón en el que dice seleccionar la categoría y vamos a ver a continuación cuáles hay. Básicamente tenéis tres tipos de categorías. La primera es para los candidatos que no necesitan un visado de estudios o en inglés BA/MA applicants not requiring a study visa, que son los candidatos que pertenecen al área Schengen, Irlanda, la República de Chipre, los europeos y los no europeos que en ese momento son residentes en Italia y pues como están aquí pues, pueden enviar su candidatura teniendo las mismas ventajas que los europeos. La tenéis aquí, como podéis ver.
Por otra parte, tenemos los candidatos que necesitan un visado de estudios, es decir, BA/MA applicants requiring a study visa. Son los candidatos que no tienen un permiso de residencia en Italia. Este permiso de residencia, acordaros que se llama permesso di soggiorno. Y los candidatos pues, que no pertenecen al área Schengen, a Irlanda o a la República de Chipre. Por último, tenemos los candidatos al Foundation Year. Tienen ellos una categoría específica que va a enseñaros cuáles son las rondas de admisión que se aplican al Foundation Year. Así que si lo que estáis interesados es en aplicar simplemente a este programa, Foundation Year, esta es la categoría que tenéis que seleccionar. Pasemos ahora a la sección de noticias. Como podéis ver al principio, hay una pequeña sección a la derecha con noticias de vuestro interés. También habrá artículos con información relevante que pueden ser esenciales para el proceso de admisión. Por ejemplo, actualmente encontráis unos pocos artículos. En ellos tenéis enlaces útiles sobre la vida en Ca' Foscari, eventos y el link a nuestro Instagram Student Life in Venice. Tenéis también un artículo con información importante sobre cómo completar vuestra candidatura para el año 2026-27 con un montón de información esencial. Tenéis un artículo con instrucciones sobre cómo pagar la cuota de admisión de candidatura, como veremos es 30 euros. También tenéis información sobre las rondas de admisión, un artículo específicamente dedicado en el que si habéis indicado correctamente vuestra nacionalidad, podéis ver todas las rondas de admisión en las que podéis enviar vuestra candidatura. También tenéis información sobre un nuevo examen que se llama Chance S. Este examen es solo necesario para unos cuantos programas que son los que vemos aquí: Economics and Business, Business Administration and Management, Digital Management, Hospitality Innovation and Tourism y Computer Science. Tenéis, como veremos también en detalle, en cada página, tenéis información, en cada página de cada programa tenéis información sobre cuáles son los requisitos, así que no os asustéis que esto no es para todos los programas. Y por supuesto tenemos también un artículo sobre las becas que están disponibles para los estudiantes internacionales. Estos artículos van cambiando, hay a veces que se actualizan, añadimos, quitamos algunos, así que es muy importante que aunque hayáis enviado vuestra candidatura, que tengáis siempre pendiente estas secciones. Como os he adelantado, para poder enviar una candidatura a Ca' Foscari, todos los estudiantes tienen que pagar una cuota de 30 euros. Hay unas excepciones en las que los candidatos no tenéis que pagar esta cuota, que pueden ser los estudiantes que ya han estado matriculados en Ca' Foscari en un programa en años académicos anteriores, que puede ser Foundation Year. Así que si vosotros estáis interesados en hacer el Foundation Year y luego aplicar para un grado, no tendréis que pagar esta cuota de 30 euros. También hay un programa llamado Marco Polo que os exenta de este requisito. También si habéis seguido programas de máster profesional o si os habéis apuntado a algún curso individual. Todo esto os exenta. También si habéis sido estudiantes de intercambio que hayáis realizado un periodo de movilidad, ya sea movilidad internacional, Erasmus Plus o lo que sea en Ca' Foscari, pues no tendréis que pagar estos 30 euros. Y además, los candidatos que tengáis un estado oficial de refugiado dentro del espacio Schengen estáis exentos. Es importante mencionar que los candidatos al Foundation Year no tienen que pagar esta cuota de 30 euros porque no hace falta, no es un requisito para enviar vuestra candidatura. Y bueno, como último dato sobre este tema, una candidatura os permite presentar una solicitud a un máximo de 2 programas a la vez. Hablaremos también de la importancia del orden de prioridad de los programas que ponéis en vuestra candidatura. Y bueno, pues pasemos al siguiente tema, que es las rondas de admisión. Como se ha adelantado, hay diferentes rondas de admisiones. La primera empezó el 17 de diciembre y se cerró el 14 de enero. La segunda ronda de admisión ahora va a abrir el 4 de febrero y esta es la segunda, pero tener en cuenta que depende de vuestra nacionalidad, puede que sea la última en la que podéis enviar vuestra solicitud, puede que sea simplemente una de ellas, así que es muy importante que una vez que hayáis seleccionado vuestra nacionalidad, vayáis al artículo correspondiente para estar seguros de todas las oportunidades que tenéis. Y bueno, para algunos candidatos
decía aquí al principio que no va a ser posible enviar vuestra candidatura hasta esta segunda ronda de admisión porque hemos decidido que hay algunos programas para los que solo aceptaremos candidaturas a partir de la segunda ronda de admisión. Así que no os preocupéis si la primera ya se ha cerrado porque para algunos programas ni siquiera se han abierto todavía. Así que estáis completamente a tiempo. Estos son los programas que abren a partir de la segunda ronda de admisión, como he dicho, el 4 de febrero, que son Economics and Business, Business Administration and Management, Digital Management, Hospitality Innovation and E-Tourism, Computer Science, Informática en italiano, Economía Aziendale en italiano, Economía e Comercio en italiano y Comercio Estero y Turismo en italiano. Así que tenéis programas tanto en inglés como en italiano. Hablemos un poquito más de nuestros programas, donde los podéis encontrar. Podéis encontrarlos en dos sitios dentro de nuestra plataforma. Aquí en pequeñito donde pone Find Programs o más fácilmente eh, clicando en lo primero que veis, que es la search, la barra de búsqueda, donde simplemente podéis escribir el programa. Podéis también poner un pequeño filtro en el que ponéis si os interesa un grado, si os interesa un máster o si os interesa el Foundation Year, clicáis en buscar y ya os van a aparecer. Aquí es donde os va a llevar esa página. También podéis aplicar otros pequeños filtros, como por ejemplo el año académico en el que queréis enviar vuestra candidatura. De momento solo está disponible el 26-27. Y, por ejemplo, también los idiomas en los que estáis interesados en estudiar. Así que si os interesa solo un programa en inglés, pues podéis seleccionarlo. Si os interesan en todos los idiomas ofrecidos, inglés e italiano, también podéis seleccionarlo. Os van a aparecer y bueno, si queréis hacer una búsqueda más específica, podéis poner todos los filtros que queráis. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle la página dedicada al Foundation Year. Como veis, una vez que lo busquéis en la plataforma apply.unive.it os va a aparecer todo lo que necesitáis saber. Aquí simplemente tenéis una pequeña captura de pantalla, luego yendo para abajo veis toda la información necesaria con los requisitos y todo, pero bueno, como información general es un programa que tiene una cuota de 5.000 euros, dura 10 meses tiene una combinación en inglés-italiano y os va a dar un diploma que se llama el Foundation Year Diploma. Como os he dicho antes, no hace falta pagar los 30 euros para enviar la candidatura al Foundation Year y el requisito quizás más importante es que los candidatos a este programa tenéis que enviar en vuestra candidatura una carta motivacional respondiendo a unas preguntas específicas sobre por qué queréis estudiar el Foundation Year que van a ayudar también a la comisión a entender cuál es el plan de estudios más adecuado en vuestro caso. Tenéis más información aquí en www.unive.it barra web barra in todo lo que veis ahí en pantalla, así que si os interesa podéis hacer una foto, podéis apuntarlo. Y ahora mismo las rondas de admisión para el Foundation Year, que funcionan un poquito diferente a las de los grados y los másteres, están abiertas. La primera ronda cierra el 30 de enero, pero como podéis ver, luego se abrirá una sucesiva del 9 de febrero al 27. Así que también estáis a tiempo a enviar vuestra candidatura a este programa. En lo que respecta a los programas de grado, lo mismo. Este es simplemente un ejemplo para que podáis ver un poquito cómo están estructurados dentro de la plataforma. Vais a encontrar toda la información necesaria, pero bueno, lo más importante que necesitáis saber es que necesitáis una calificación de ingreso que sea el resultado de 12 años de escolarización y unas traducciones correspondientes a vuestros diplomas originales que ya sean al inglés o al italiano. También necesitaréis una certificación lingüística que acredite un nivel B2 de inglés, aunque esto tenéis tiempo hasta las fechas de matriculación para enviarla, aunque bueno, si la tenéis ya, incluso mejor. Y en la sección de otros requisitos vais a encontrar toda la información necesaria sobre si los grados, el tipo de examen, porque todos nuestros programas de grado impartidos en inglés tienen un examen de acceso, así que no siempre es el mismo examen, por eso tenéis que tener mucho cuidado con saber específicamente cuál es el que se requiere para el grado. Y también tenéis que tener en cuenta que en base a vuestra nacionalidad, en base a la categoría que habéis elegido, si
candidatos que no necesitan un visado o candidatos que sí necesitan un visado, los requisitos son diferentes. Por ejemplo, si sois unos candidatos no europeos que necesitáis un visado, vais a tener que tener vuestros resultados del examen requerido al momento de enviar la candidatura, mientras que si sois unos candidatos que no necesitan el visado, podéis añadirlos más adelante. Esto, bueno, es otra cosa a tener en cuenta en el caso en el que no necesitéis un visado o, como decía antes, que tengáis una doble nacionalidad y, pues bueno, queráis ver qué es lo que más os conviene y cuál es mejor utilizar. Y luego, bueno, para programas de máster es un poco lo mismo. Tenéis siempre, aquí es como se ve la página, tenéis toda la información con todo lo que necesitáis saber. Como estáis viendo, también tenéis información siempre sobre las rondas de admisión, cuando están disponibles y cuando no. Como habéis podido notar, cuando están disponibles se ven en un rojo más fuerte que indica que podéis clicar y podéis empezar vuestra aplicación. Y bueno, cambia un poquito con respecto al grado porque los candidatos a un máster tenéis que presentar, por supuesto, una calificación de ingreso que tiene que resultar al menos de un grado de 3 años y las traducciones correspondientes. Siempre se necesita el original con su traducción. Tendréis que tener unos requisitos curriculares mínimos específicos, es decir, si habéis estudiado un grado en Computer Science, pues, y queréis aplicar a un máster en Computer Science, vais a tener los créditos. Pero, por ejemplo, si habéis hecho un grado en lingüística y queréis aplicar a un máster en economía, pues difícilmente vais a tener los créditos requeridos. Así que, bueno, luego hay diferentes modos en los que se puede compensar esta falta de créditos. Podéis siempre escribir a la oficina y saber qué hacer en vuestro caso específico. Ahora, al final de la presentación, os escribiré en el chat cuál es el email para que, si tenéis dudas, nos podáis escribir. También se necesita un promedio de calificaciones mínimo que puede variar según el programa de máster. De nuevo, una certificación que acredite un nivel B2 de inglés o puede ser superior para los cursos de lenguas y culturas, se puede requerir incluso un C1 de inglés, una carta motivacional y también vuestro currículum vitae, que es algo que los profesores de la comisión evaluarán, ahí tendrán en cuenta cuando analicen vuestra candidatura. No todos los másteres tienen una prueba de admisión, así que es muy importante siempre fijaros antes de apuntaros a ningún examen, fijaros si de verdad lo necesitáis o no. Los másteres con prueba de admisión son estos de aquí, así que bueno, os los leo para que lo tengáis en cuenta. Son Data Analytics for Business and Society, Economics, Finance and Sustainability, Global Accounting and Finance, Innovation and Management for Culture and Creativity, International Management y Tourism Management and Sustainability. Los demás no la necesitan, solamente con los requisitos que os he dicho anteriormente es más que suficiente. Así que ahora que os he explicado cómo es la plataforma, vamos a ver de verdad qué es lo que necesitáis saber para enviar una candidatura y que no tengáis ningún problema. Lo primero que vais a ver una vez que os registréis también es una sección con datos personales. Y esto puede parecer algo bastante trivial a lo que, bueno, lo haré más adelante, pero es muy importante que sea la primera cosa que hagáis. ¿Por qué? Si no rellenáis los datos aquí, no se os va a generar el codice fiscale, el código fiscal italiano, y no se os va a permitir pagar los 30 euros que necesitáis para enviar vuestra candidatura. Así que lo primero que hagáis cuando os registréis, rellenar todo. Las secciones, como podéis ver, son bastante fáciles. Vuestro perfil, donde vais a escribir vuestros datos personales, que van a permitir que el códice fiscal y que el código fiscal se genere. Luego una sección de contactos donde vais a incluir vuestra información de contacto y también vais a elegir un contacto de emergencia. Educación, donde podréis añadir los estudios que habéis cursado hasta ese momento, las calificaciones que tengáis, los idiomas que habláis, la carta motivacional, que como he dicho es solo para másteres, y otros requisitos o documentación adicional. Esta es la primera fase. Luego podéis empezar a rellenar vuestra candidatura y las preferencias. Como os he dicho anteriormente, es posible enviar una candidatura hasta un máximo de 2 programas y que pueden variar. Pueden ser 2 grados, pueden ser 2 másteres o puede ser un grado y un máster. Se va a dar siempre prioridad al primero. Y en el caso en el que no seáis admitidos en el primero, se va a evaluar la candidatura para el segundo de los programas. Así que es muy importante que pongáis el primero al que queréis ir,
porque es el que se va a evaluar en primer lugar. Una vez que se ha enviado la candidatura, no es posible cambiar el orden de prioridad, así que estar muy seguros de que estáis enviando vuestras preferencias acorde a lo que queréis. Otras cosas a tener en cuenta son, por ejemplo, que solamente se puede enviar una candidatura por año académico, así que si, por ejemplo, la enviáis y no sois considerados para la admisión, no podréis enviar otra para el 2026-27, tendréis que esperar a que empiecen las candidaturas para el 27-28. Como os he dicho, no se puede modificar el orden de preferencias una vez que lo hayáis enviado y si presentáis una candidatura para un grado y un máster, se van a evaluar al mismo tiempo. Así que en este caso lo de la preferencia no es tan importante, pero si es para el mismo programa, sí que es importante. Aquí os he dejado un ejemplo, mi candidatura de cuando me apunté yo a Cafoskari. Como podéis ver, pues bueno, aparece el botón de submitted y luego yo mis prioridades. Así es como se verá. Dentro de vuestra candidatura vais a ver diferentes tareas. A medida que vayáis añadiendo la documentación necesaria o que cliquéis en entendido, va a aparecer la marca de verificación que veis ahí. Pues una vez que hayáis aplicado, que hayáis pagado la cuota de los 30 euros, que hayáis puesto vuestra certificación lingüística, que hayáis puesto el currículum, que hayáis puesto vuestro pasaporte, vuestra carta de identidad. Y como podéis ver, aquí también hay un simbolito amarillo. Este símbolo no va a bloquear vuestra candidatura. Lo digo porque nos suelen llegar bastantes correos diciendo, ay, pero es que me aparece un símbolo amarillo, no sé qué significa, no entiendo cuál es el problema. No hay ningún problema, simplemente hay algunas documentaciones que podéis añadir más adelante, como puede ser la declaración de valor o como puede ser la certificación lingüística. Así que esto simplemente va a enviaros un recordatorio mensual que os va a llegar a vuestro correo que habéis usado para registraros ten en cuenta que tienes hasta la inmatriculación para aportar este documento, así que no os preocupéis. Si os aparece un símbolo en rojo, ese sí que bloquea vuestra aplicación y, por ejemplo, puede aparecer si no habéis pagado los 30 euros de la cuota de admisión, ahí aparecerá y eso sí que nos va a permitir enviar la candidatura. Pero bueno, vamos a ver cómo es este proceso de completarla. Vais a ver un botón de salvado, de save, que os va a permitir realizar cambios en vuestra candidatura a medida que la vayáis completando. Es posible enviar la candidatura, como se está diciendo, cuando tengáis los simbolitos amarillos, si lo único que falta es la certificación de idioma. Pero es importante que tengáis en cuenta que aunque no la adjuntéis en este primer momento, vais a tener que hacerlo antes de la matriculación. También es importante que tengáis en cuenta que algunas instituciones emisoras de visados italianos podrían o no otorgaros el visado en base a la certificación de idioma. Así que bueno, por nuestra parte tenéis más tiempo para enviarla, pero tener en cuenta, informaros de todos los pasos que tenéis que hacer. Así que, bueno, consultar con vuestra institución emisora de visados también una de las primeras cosas. Y también es muy importante que sepáis que solamente se aceptan copias PDF a color de vuestros documentos originales. Así que ahora tenemos muchos instrumentos con los que se pueden hacer estas copias en PDF, pero para que lo tengáis en cuenta. Veamos ahora cuál es la documentación obligatoria. Para todos los programas, ya sean grados o másteres, estas son las dos documentaciones obligatorias, el pasaporte o el documento de identidad, que los dos tienen que ser válidos. Los documentos de identidad son solo para las candidaturas europeas, mientras que el pasaporte es para las no europeas. Si, por ejemplo, no pasa nada si se os ha caducado y tenéis que rehacerlo, pero es importante que en ese caso nos añadáis un comprobante de renovación o un comprobante de primera solicitud del pasaporte. También es importante el permiso de residencia válido, que es para los solicitantes no europeos que residan en Italia o en el espacio Schengen, o comprobante de renovación o primera solicitud. O sea, esto es simplemente para los solicitantes no europeos que ya estén en Italia.
o en el espacio Schengen. Para los grados, la documentación obligatoria es un expediente académico que se va a llamar Mark Sheet o Transcript of Records en la aplicación, en la candidatura, de al menos el último año de estudios. Es decir, si aún estáis cursando vuestro último año, podéis enviar una candidatura, pero necesitaremos un expediente académico provisional con todo lo que habéis cursado hasta ese momento, junto con las traducciones oficiales al inglés o al italiano. Vais a tener tiempo para darnos el expediente académico completo, pero en ese caso, una vez que esté completo, vamos a necesitar nuevamente el original con la traducción. Así que es importante que tengáis esto en cuenta. Todos los otros requisitos específicos, como os he dicho, los podéis encontrar en la sección de tareas en nuestra plataforma apply.unive.it. Es muy importante que tengáis en cuenta que las solicitudes que no contengan todos los documentos van a ser rechazadas inmediatamente, con excepción, como he dicho antes, si estáis cursando vuestro último año de estudios o, por ejemplo, para la certificación de inglés. Pero si no está el pasaporte, esa candidatura va a ser rechazada inmediatamente. Si no está un expediente académico, aunque sea provisional, se va a rechazar. Si no están las traducciones, se va a rechazar. En lo que respecta a los másteres, de nuevo necesitaremos el expediente académico, de lo mismo, de todos los años si habéis acabado vuestros estudios de grado o con el que esté más actualizado, siempre junto con las traducciones oficiales al inglés o al italiano, exactamente lo mismo que he dicho para los grados. También vamos a necesitar un documento con la escala de calificaciones de vuestra universidad para entender cuál es el equivalente de vuestro GPA o CGPA, una carta de motivación, vuestro currículum y luego, como siempre, vais a encontrar todos los otros requisitos específicos en la sección de tareas de vuestra candidatura. De nuevo, las solicitudes que no contengan los documentos obligatorios van a ser rechazadas inmediatamente, así que tener en cuenta que todas las secciones de vuestra candidatura tienen un tic o que tienen el simbolito amarillo cuando es posible. En lo que respecta a las traducciones al italiano y al inglés, tenéis que tener en cuenta que se deben proporcionar junto con los documentos originales. Estas traducciones las podéis obtener en vuestro país o en Italia y lo importante es que sean emitidas por traductores profesionales, por un tribunal de justicia local o por traductores jurados. La firma y el sello del traductor jurado o del membrete de la agencia de la traducción tienen que aparecer y tienen que ser claramente visibles. Una traducción hecha por vosotros no es aceptable. Una traducción hecha por un traductor profesional en la que se olvida de poner la firma no es aceptable tampoco. Así que tenerlo en cuenta también. Os he hablado hasta ahora de la documentación obligatoria, pero vamos a pasar a la documentación sucesiva, que es la que tenéis más tiempo para añadir. Por un lado, tenéis la posibilidad de darnos uno de estos cuatro documentos que se llaman el Diploma Supplement, la Declaration of Value, el Statement of Correspondence y el Statement of Comparability. Así que, como os he dicho, no son obligatorios en la fase de preevaluación en la que enviáis vuestra candidatura, pero siempre se recomienda, bueno, si lo tenéis cuanto antes mejor, y si lo tenéis en el momento de la candidatura y lo queréis añadir, es incluso perfecto. No os va a dar una puntuación mejor, no os vamos a aceptar simplemente porque lo tengáis antes, pero bueno, es un proceso largo, así que cuanto antes lo tengáis mejor. Como os he dicho, este documento es obligatorio solo para completar el proceso de matriculación. Este proceso varía de año en año, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el 2025 se abrió en julio y acabó el 18 de diciembre. O sea que en todos esos meses podéis inmatricularos en Cafoscari. Si usáis Si os decidís por el Statement of Correspondence de ARDI, el segundo que veis aquí, vais a tener que proporcionar también la verificación de Chimea para poder matricularos, así que es como un doble documento y se requiere un documento por cada calificación evaluada. Así que si, por ejemplo, vosotros queréis subir vuestra candidatura con vuestro diploma del instituto más un año que habéis hecho en una universidad, necesitaremos que estos dos documentos sean evaluados por uno de estos documentos, básicamente.
Ahora paso a hablaros de las certificaciones de idiomas reconocidas porque es una pregunta que nos llega muchísimos correos sobre ¿aceptáis esta calificación? ¿Aceptáis esta? Así que bueno, os las enseño todas. A partir del año 24-25, Ca' Foscari ha adoptado un documento aprobado por la Asociación Italiana de Centros Lingüísticos Universitarios como la lista oficial de certificaciones de idiomas que se utilizan para evaluar el conocimiento de los idiomas para la matriculación. Estas certificaciones se consideran válidas siempre que hayan sido presentadas en un periodo de 5 años tras la fecha de su emisión. Esto es muy importante porque hay algunas certificaciones, como puede ser el IELTS, que caducan en 2 años, pero que sepáis que aunque vuestro IELTS se haya caducado porque lo habéis realizado en 2023, por ejemplo, 2022, nosotros lo aceptamos 5 años desde la fecha de emisión, así que sería válido. Todas las certificaciones igualmente tienen que indicar claramente el nivel del idioma y así que aquí las podéis ver todas, pues aceptamos todas estas. Las más comunes suelen ser el IELTS, el TOEFL o el British Council, Cambridge English Language Assessment. También os menciono brevemente que tenemos un centro lingüístico en Ca' Foscari que se llama CLA, en el que, bueno, si estáis interesados podéis incluso seguir un curso que os va a dejar una certificación lingüística que también podéis usar para candidatos, para aplicar en Ca' Foscari. Así que, bueno, aparte de todas las oficiales, también tenéis esta opción. Y estas son las certificaciones de italiano que están reconocidas, porque, bueno, podéis querer ir a estudiar en inglés o estudiar en italiano, que para eso está la universidad en Italia. Así que aquí tenéis algunas. Son, por ejemplo, el CIE. Esta es la School for International Education de Ca' Foscari, que también tiene cursos en italiano. Tenemos el CELI, el CHILS, el PLIDA, el CERT y, bueno, el OLS es solo para los estudiantes que vienen en movilidad, pero para los demás tenéis estos aquí. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando enviáis vuestra candidatura. Como se ha adelantado, vuestra solicitud va a ser rechazada inmediatamente si no incluye un documento de identidad válido, pasaporte para ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea, perdón, un documento de identidad válido. Sí, para los estudiantes que pertenecen a la Unión Europea sí es la carta de identidad, mientras que un pasaporte para los no europeos. Vamos a necesitar el certificado de notas o el expediente académico con las traducciones y para los másteres el currículum y las cartas de motivación. Si uno de estos documentos falta, va a ser rechazada automáticamente. Así que lo primero que tenéis que hacer es tener estos de aquí. Hay algunos casos especiales en los que también es obligatorio en el momento en el que envíes la candidatura, pues el examen de ingreso, como os he mencionado anteriormente, hay varios programas que van a requerir que hagáis un examen de ingreso, que son el SAT, el CHENS y el TOLC en italiano, ya no se acepta en inglés. Luego hay un programa que es Environmental Humanities en el que tendréis que añadir un ensayo temático para el ingreso y si falta, pues no vais a ser aceptados. Y también para el máster en Comparative International Relations vais a necesitar, además de vuestra certificación B2 de inglés, una certificación B1 adicional de un segundo idioma. Dependiendo del currículum que queráis seguir, hay unos idiomas que se requieren, que pueden ser español, pueden ser francés, pueden ser ruso o puede ser cualquier otro idioma. Vais a necesitar una certificación B1 certificada de este idioma. No vale con decir, sí, yo sé francés. Tiene que estar certificada. Luego, para poder enviar vuestra candidatura, esto es muy importante, es necesario que paguéis. Desde que se abre una ronda de admisión, tenéis todo ese tiempo para pagar los 30 euros de los que os hablaba antes. Pero es muy importante que tengáis en cuenta que el pago es únicamente hasta la medianoche del día anterior que se cierra la ronda de admisión. Es decir, si tenemos una ronda de admisión que tiene una fecha límite del 14 de enero, o sea, tenéis hasta la 1 del 14 de enero para enviar vuestra solicitud, vais a poder pagar los 30 euros solo hasta la medianoche del 13.
no vais a poder pagarlos durante el 14. Así que tener esto en cuenta siempre, que tenéis que pagar primero la cuota de 30 euros y que tenéis hasta el día anterior en el que envíes la candidatura para hacerlo. De nuevo, podéis pagarlo y enviar la candidatura en cualquiera de los días, pero esa es la última oportunidad que tenéis, porque luego nos llegan los correos diciendo, ay, pero es 14 y estoy intentando enviar mi candidatura y no puedo. Ya, porque se cerró ayer la ronda de admisión, así que muy importante. Luego, para enviar correctamente vuestra candidatura, vais a ver un botón que es Submit, enviar, y solo os va a aparecer una vez que hayáis completado todas las partes. Este botón solo va a funcionar una vez que hayáis realizado el pago, así que, como decía anteriormente, no podéis enviar la candidatura hasta que la cuota de 30 euros esté pagada. Es mucha información, pero no os preocupéis que vais a tener la grabación y yo compartiré luego el PowerPoint con Santiago. Una vez que hayáis enviado vuestra candidatura, os preguntaréis, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues que sepáis que los solicitantes para un grado vais a esperar más o menos unas 5 semanas desde la finalización de la ronda de admisión para recibir una respuesta. Es decir, no son 5 semanas desde que la enviáis vosotros el 12 de diciembre, son 5 semanas desde el último día, desde el día en que se cierra esa ronda de admisión. Por su parte, para los másteres son 6 semanas. Obviamente, estos tiempos de espera son los que son una guía y, bueno, a veces tenemos muchas más candidaturas de las que podemos manejar, así que puede ser que tengáis que esperar un par de semanitas más para recibir vuestra vuestra respuesta, así que lo primero de todo, tener paciencia es fundamental. Obviamente, si es un caso en el que lleváis 10 semanas esperando y no habéis recibido una respuesta, por favor escribidnos, que seguro que ahí ha pasado algo y vamos a intentar ayudaros como podamos. Últimos consejos y ya dejo de hablar. Vais a recibir información muy relevante sobre vuestra candidatura a vuestro correo electrónico, así que es muy importante que reviséis el correo electrónico y que sea con el que os habéis registrado en la plataforma de applyunive.it, porque muchas veces tenemos 2 o 3 correos electrónicos, aplicáis con uno y luego nos enviáis correos con otro, entonces no podemos encontrar vuestra candidatura, así que muy importante que solo lo hagáis con uno y que os centréis siempre en todas las comunicaciones. Van a ser a ese correo y cuando nos queráis escribir también tiene que ser desde ese correo. Así que respetar los plazos de entrega. Puede ser que os enviemos un correo porque os falta una página del expediente académico. O sea que en ese caso no estaréis rechazados, pero es muy importante que veáis el correo porque vais a tener otra deadline que cumplir en la que entregar ese documento. Así que estar siempre atentos. Em, si necesitáis solicitar un visado de estudios, vais a tener que comenzar el procedimiento de preinscripción en la plataforma Universital y también lo antes posible. Y en este caso vais a tener que usar de nuevo la misma dirección de correo electrónico que habéis usado para enviar vuestra candidatura. Así que, ante la duda, mismo correo siempre para todo. Y bueno, pues para conocernos más, podéis escribirnos siempre a esta dirección de correo que os mencionaba anteriormente, prospective.students@unive.it. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier problema con vuestra candidatura, si tenéis cualquier problema con el pago de los 30 euros de la cuota, podéis escribirnos siempre. Vais a encontrar mucha más información sobre todo lo que ofrece nuestra universidad en nuestra web www.unive.it. Y bueno, como ya os he explicado, nuestra plataforma de solicitudes es apply.unive.it. Podéis seguirnos también en nuestros diferentes canales. Yo recomiendo seguirnos en nuestro Instagram Student Life in Venice, que es una cuenta Instagram gestionada por estudiantes para que veáis pues realmente de primera mano qué es lo que significa ser un estudiante en Venecia. Así que ahora dejo de compartir la pantalla. Y bueno, como os ha adelantado antes Santiago, tenéis ahora la oportunidad de hacerme preguntas. Muchísimas gracias María por la presentación, muy interesante y muy útil toda la información que nos das, pues para todos los interesados en estudiar en Venecia, ya saben, para que vayan y estudien en la Università Ca' Foscari. Súper bienvenidos. Bueno, sí, como lo dijo María, también la grabación la van a poder encontrar en YouTube, en nuestro canal, Aula Italia Colombia, aproximadamente la próxima semana, por si de pronto quieren
revisar algo o enviarle la grabación también a alguien interesado, lo pueden hacer. Bueno, si de pronto alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para escribirla en el chat y María les puede resolver ya preguntas específicas que tengan. Y también María, si nos puedes hacer el favor de escribir de pronto el correo de Por contacto en el supuesto. chat para que las personas lo tengan disponible y eventualmente también puedan escribir para cualquier duda en específico que tengan sobre el proceso de aplicación. Listo, perfecto. Ahí quedó el correo entonces. Por ahí veo que Fernanda López había preguntado que si tienen programas para aprender italiano. Vale, pues es una muy buena pregunta, Fernanda. Lógicamente, viniendo a Venecia, pues te interesará también aprender el idioma. Hay varios modos de aprender italiano. Por un lado, como os mencionaba anteriormente, tenemos nuestra School for International Education, que se llama SIE. Esa tiene programas de italiano de todos los niveles, A1, A2, B1, B2. Luego, por otro lado, tenemos el Foundation Year, que no es solo para aprender italiano, es para estudiantes que tienen 11 años de escolaridad, necesitan 12, así que ese programa un poco compensa por la falta de ese año y puedes elegir si te quieres centrar más en una carrera en inglés o una carrera en italiano para luego pues poder inscribirte a ella, ya sea en Ca' Foscari o sea en otra universidad. Y bueno, por último, todos los estudiantes que desde este año, desde el 2025, todos los estudiantes que os apuntéis a un programa en inglés, ya sea grado o máster, vais a tener una asignatura que se llama lengua italiana, que os va a dar 3 créditos, así que estáis obligados, si queréis graduaros, a aprender italiano, por lo menos esos 3 créditos. Así que bueno, hay todas estas posibilidades en las que aprender italiano, tanto antes como una vez que estéis aquí siendo estudiantes. Perfecto, súper. Gracias, María. Bueno, listo. No sé si de pronto alguien más tiene alguna pregunta y la puede escribir en el chat. De pronto también, María, no sé si nos puedas contar un poco sobre... Ah, bueno, ahí veo que están escribiendo. Sí, Santiago justo. Montes. Buenos días. En cuestión de las becas, precisamente eso iba a preguntar, iba a preguntarte. Buenos días. En cuestión de las becas para la universidad, ¿aceptan solo las que da la universidad o también las que puedan dar la embajada italiana, entre otros? Pues mira, es una buenísima pregunta. Nosotros tenemos unas becas, pero también aceptamos otras. Os voy a poner ahora mismo aquí en el chat la página donde vais a encontrar todas las becas que se aceptan, porque hay algunas, como bien explicáis, del Ministerio Italiano, como la beca Maecci o Invest Your Talent que se aceptan. Así que aquí os dejo el enlace con toda la información. Todas las becas que veis ahí son las que aceptamos. Perfecto, súper. Guardaros esta página como si fuera lo más importante. Sí. También veo que Ángela nos pregunta, ¿qué documentos piden para sacar la visa para estudiar en la universidad? Vale, pues esta pregunta la tenéis que consultar con las embajadas italianas de vuestros países porque pueden variar, depende del lugar. Así que es muy importante, como os decía también en el webinar, que estéis seguros de que lo que pedimos nosotros es lo mismo que os piden ahí o que no haya ningún requisito adicional como lo que decía de la certificación de inglés, que en algunos casos os la piden para la visa, para el visado, así que tenéis que contactar individualmente a las embajadas. Sí, ahí, Ángela, pues te recomiendo hablar directamente con el Instituto Italiano de Cultura en Bogotá, Exacto. que ellos también directamente en la página de ellos se pueden resolver esas preguntas. O sea, ellos tienen un apartado para el tema de las visas estudiantiles donde explican un poco cuáles son los documentos principales necesarios para expedir la visa. Y ya, pues cuando recolectes todos esos documentos, puedes empezar como todo el proceso para sacar la visa. Entonces, directamente en la página del Instituto Italiano de Cultura, todas esas dudas las pueden resolver y también pues se pueden poner en contacto con ellos. Ahí veo que Samuel nos pregunta, ¿en dónde puedo ver los costos anuales del programa de informática?
Ok, como decía al principio del webinar, una vez que entréis en la plataforma, que os la voy a poner aquí para que podáis acceder ahora mismo a ella también, cuando accedáis a nuestra plataforma os va a obligar a seleccionar una nacionalidad. Es en base a la nacionalidad que aparecen los costes, así que una vez que hayáis seleccionado vuestra nacionalidad correspondiente, podéis ir a buscar el programa y os va a aparecer cuál es el coste anual que tiene en vuestro caso. Es la primera información que veis en cuanto entréis en la página del programa. Listo. Perfecto, María. Bueno. Creo que, bueno, no sé si alguien tenga una pregunta adicional, la puede escribir. Y bueno, mientras tanto, también invitarlos, como comentamos al inicio del webinar. Esta es una serie de webinars que venimos realizando. Este es el segundo de cuatro que realizamos con la Universidad Ca' Foscari. Los próximos dos que realicemos directamente desde Italia va a ser también con Ca' Foscari. Y las fechas para también darles de una vez para que se agenden es el 11 de febrero y 18 de febrero. Entonces así vienen seguidos. En 2 semanas exactamente estamos en el tercer webinar y en 4 semanas en el último. Entonces digamos que todo esto es información que les va a servir muchísimo en todo este proceso de admisión para irse a estudiar en Ca' Foscari. El próximo webinar está titulado Más allá de las aulas, servicios, oportunidades y vida estudiantil en Ca' Foscari. Entonces digamos que vamos a hablar un poco más de otros servicios, otras oportunidades que ustedes tienen como estudiantes en Ca' Foscari y experiencias que pues ustedes pueden vivir como estudiantes directamente en Venecia. Entonces también pues toda esta información la estaremos subiendo, yo creo que la próxima semana, el link de registro. Entonces para que estén pendientes y vayan registrándose, vayan agendando su agenda. Seguramente lo realizamos también a las 11 de la mañana, entonces para que se vayan agendando y se puedan conectar nuevamente al próximo webinar, ¿listo? Bueno, entonces veo que ya no hay más preguntas, entonces pues nada, agradecerles enormemente a todos por la participación del día de hoy, por todas las preguntas que surgieron y a María también a ti agradecerte nuevamente por tu participación y disposición respondiendo todas las preguntas. Y pues nada, nos vemos entonces el 11 de febrero para continuar con estos webinars y toda la información. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos por estar aquí, por hacer preguntas y bueno, por estar interesados. Así que, como bien ha dicho, nos vemos el 11 de febrero. Espero veros a todos ahí.